Ok, entonces, seguimos con la explicación del ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer la tabla número 3, gastos de comercialización. Si se dan cuenta, en la primera fila aparece un dato que dice, a ver, aquí, cantidad de ventas proyectadas. Ahí nos estamos refiriendo a unidades de producción, no a bolívares. Unidades de producción, por eso lo escribí aquí a mano, ¿ok? Ustedes también lo pueden hacer. Entonces, ¿de dónde surge esto? Bueno, estas son las ventas, por decirle, de pantalones, ¿no? Unidades físicas que se esperan por cada trimestre, que ya sabemos que eso nos lo da el ejercicio desde aquí esta tabla que está aquí, ¿no? Es el primer dato después del balance general que nos da el ejercicio. Ventas proyectadas por unidades por trimestre. Es esta misma información que está aquí. ¿Okay? Entonces luego dice, cuota de costos variables de gastos de comercialización por unidad. ¿Okay? Esta información la vamos a conseguir en la explicación que da el ejercicio. Vamos allá para leerlo bien. Aquí dice que los gastos de comercialización por comisiones a agentes agentes vendedores, fletes, suministros, ascienden a 3,20 bolívares por producto vendido para el primer trimestre y se espera que varíe 20% trimestralmente. Es decir, por cada pieza que vendemos, los gastos por concepto de agentes vendedores, fletes, suministros, ascienden a 3,20 bolívares, ¿ok? Por producto vendido. Y ese va a esperar que eso se varíe trimestralmente, 20%, entendiendo, como le dije en el video anterior, que no hay valor que se mantenga en una economía de hiperinflación, que los precios siempre varían y por tanto nosotros debemos considerar eso en nuestro presupuesto. Entonces, aquí tenemos el cuadro de gastos de comercialización, ¿verdad? En él se va a reflejar todo lo que tiene que ver con el proceso de comercialización del producto. Es decir, todos los gastos asociados a la venta del producto. Solamente a la venta. Hay otros gastos que va a tener la empresa, pero en este caso solo los referidos a la venta. Entonces, esos gastos variables son de 3,20 por unidad que se espera vender. ¿Okay? Entonces, para el primer trimestre yo lo que hago es que si espero vender 4.000 pantalones y esos gastos de comercialización son de 3,20 por pantalón, la multiplicación de este valor por este valor me da los costos proyectados variables de gastos de comercialización. ¿Por qué son variables? No son variables porque cambia el valor, el precio en el tiempo. No, señor. La variabilidad se lo da es la cantidad que vamos a vender o aspiramos vender. Por eso es que son variables. ¿Ves? Porque en la medida que yo vendo más productos, más van a ser los gastos de comercialización variables. Mientras yo vendo menos productos, menos van a ser esos gastos. ¿Okay? De allí su condición de variabilidad. No porque el precio varíe, porque el precio va a variar siempre. ¿Okay? Sino por el hecho de que ellos en el tiempo pueden aumentar o pueden disminuir, como es este caso. En este caso, para el segundo trimestre, las ventas se espera que se reduzcan con respecto al primer trimestre. ¿Okay? De 4.000 ahora vamos a vender 3.200. Ahora bien, este precio, ¿verdad?, de gastos de comercialización variables, en el tiempo va a cambiar porque pues aquí en Venezuela no hay valores estáticos de precios. Entonces nosotros en el presupuesto estamos contemplando que se incremente 20% trimestral. Si a este 3,20 usted le saca el 20% y le suma ese incremento, ¿verdad?, al 3,20, eso le debe dar 3,84. ¿Okay? Luego ese 3,84 para el tercer trimestre usted le va a incrementar 20% y le da 4,61. Y a este le vuelve a incrementar un 20% y le da el valor posible para el cuarto trimestre. Recuérdense que esto es un ejercicio didáctico y por eso trabajamos con montos pequeños, ¿no? Pero en términos generales, eso sería la variación trimestral a un 20% por cada trimestre. ¿Okay? Multiplicamos la cantidad que se espera vender por el valor que se aspira a que estén estos gastos y eso nos da el total por trimestre de los gastos variables de comercialización. Se suman y este es el valor que está aquí.
anual. ¿Okay? Luego el ejercicio nos da otros datos que se expresan más abajo de la tabla. Vamos a verlos. ¿Okay? Nos dice que hay unos gastos fijos trimestrales de comercialización proyectados para el 2020 y que son los siguientes. ¿A qué se refiere con el concepto de fijos? ¿Verdad? Si los variables varían según la cantidad de unidades a vender, los fijos pues no varían. Eso es lo que te está diciendo, que son fijos. ¿Por qué no varían? ¿En qué sentido? Ellos varían es su valor. De hecho, aquí le establecemos variaciones trimestrales. Pero eso no se lo da su condición de fijo, vuelvo y repito. Su condición de fijo se los da el hecho de que ellos son importantes para las operaciones de venta, en este caso de ventas de la empresa, porque es comercialización. Y que son independientes de las ventas que efectivamente se realicen. ¿Qué quiere decir esto? Yo la publicidad la debo pagar, venda 100.000 o venda 100 o no venda nada. ¿Por qué? Porque ya eso es un contrato que yo voy a asumir con una agencia publicitaria. O sea, es decir, tengo, una vez has hecho el contrato, que cumplir con esa obligación. El seguro, que son los seguros me imagino que del inventario, también lo debo pagar, pase lo que pase, ¿okay? Porque ya lo contraté. Los sueldos y salarios de los empleados, ¿verdad? También los tengo que pagar, porque por ejemplo, si se va la luz y no puedo producir ese día o no puedo vender ese día, igual esa persona tiene que cobrar su salario. Si se da lo que está pasando ahorita, la cuarentena, esa persona es posible que tenga que, igual usted, pagarle su salario, ¿no? Entonces, es decir, debe pagar salarios, pase lo que pase. Usted venda o no venda, usted tiene que pagar los salarios. Los alquileres, si estamos hablando aquí del alquiler del lugar donde se despacha la mercancía que está a la venta, ¿no? No del donde está la oficina administrativa ni nada de eso, sino donde se despachan las ventas, ¿no? Entonces el alquiler de ese local igual lo tiene que pagar porque usted lo está usando, pase lo que pase, hay que pagar y hay que cumplir con esas erogaciones que están allí. Entonces pasamos a explicar los montos, pues aquí en detalle. En publicidad habla de que son 4.500. Aquí todos estos datos dicen que son trimestrales. Muy importante que le hagamos eso. ¿De qué forma nos los están expresando? En este momento, trimestralmente. ¿Okay? Entonces, son 4.500 el primer trimestre. Se paga el mismo mes que se incurre el gasto y se espera se incremente 20% trimestralmente, es decir, contemplando de que tenga aumentos en el tiempo, porque eso es normal que nos incrementen el valor de la publicidad y de cualquier otra erogación que haya que hacer, ¿ok? Entonces, en función a eso, observamos aquí en el cuadro cómo se desenvuelve el tema de la publicidad. Para el primer trimestre, efectivamente, como dijimos, 4.500. Luego se le incrementa un 20% a ese 4.500 y da 5.400. Y así sucesivamente se le incrementa un 20% aquí, 6.480, se le incrementa un 20% de nuevo y termina la publicidad pagándose para el cuarto trimestre en 7.776. Se suman los 4 renglones y eso da el total de gastos de publicidad proyectados. En cuanto al seguro, entonces vamos a leer lo que dice el ejercicio. Vamos paso a paso, ¿ok? El seguro dice que son 14.400 y se paga a principios de año. ¿Qué significa eso? Que se paga una sola vez. Por lo general, hay dos opciones de pago de seguro. O pagas al inicio del momento en que compras la póliza, o pagas por cuotas, ¿verdad? Pero entonces el seguro te sale más costoso. Entonces cada quien lo hace de conformidad con sus posibilidades. En este caso, esta empresa lo está pagando a principios de año la totalidad del seguro. Por tanto, aparece en el primer trimestre los 14.400 y ya después no aparece otra erogación. ¿Okay? En cuanto a los sueldos, hablamos de que los sueldos y salarios trimestrales son de 12.000 bolívares y se pagan el mismo mes que se incurre el gasto y se espera que se incremente 30% trimestralmente. ¿Okay? Entonces, considerando eso, bueno, tenemos 12.000 para el primer trimestre, le incrementamos 30% para el segundo y quedan en 15.600,
30% para el tercero, queda en 20.280, 30% para el cuarto y queda en 26.364. La suma de todo esto va el total de salarios por comercialización, es decir, son los salarios básicamente de los vendedores, ¿okay? De los jefes de venta, etc. Y los alquileres, dice el ejercicio lo siguiente. Alquileres es de 2.400 trimestral, se paga trimestralmente el primer día del siguiente trimestre en que se incurre el gasto y se espera se incremente 40% para el segundo semestre. Muy importante que le hagamos la lectura y se interprete el dato, ¿okay? Esto es una concha de mango que yo les pongo para que ustedes lean y no hagan las cosas de manera autómata, ¿okay? Entonces, miren, aquí estamos diciendo que eso se paga trimestralmente, pero el primer día del siguiente trimestre en que se incurre el gasto. Y se espera se incremente el 40%, pero para el segundo semestre, no trimestre. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo aquí. Primero estamos calculando cuáles serían los gastos, ¿ok? Aquí tenemos alquileres, 2.400 primer trimestre, ¿ok? 2.400 segundo trimestre. ¿Por qué? Porque, como dice el ejercicio, se espera se incremente 40% para el segundo semestre. ¿Cuándo empieza el segundo semestre? Si vemos los meses del año, en julio. Y el segundo semestre correspondería al tercer trimestre, ¿verdad? Entonces, es por eso que el 40% se va a ver reflejado es en el tercer trimestre. Para el cuarto trimestre, el mismo valor porque el ejercicio no plantea otro incremento, al menos aquí no lo dice, ¿verdad? Aquí solo dice que se espera se incremente 40% para el segundo semestre. ¿Okay? Entonces, los dos primeros trimestres, vuelvo y repito, 2.400 porque los dos primeros trimestres corresponden al primer semestre y el tercer y cuarto trimestre corresponden al segundo semestre. ¿Okay? Se suma esto, así como se suman todos, ¿verdad? Y eso nos da unos subtotales que son los costos fijos proyectados de gasto de comercialización, es decir, la suma de todo esto, publicidad, seguros, sueldos y alquileres, es esto. ¿Okay? Y para tener los gastos totales proyectados de comercialización, entonces lo que vamos a hacer es sumar los variables, que son estas negritas que están aquí, con los fijos, este subtotal que está aquí, es decir, 12.800 más 33.300 es este, 46.100. Y así sucesivamente, 12.288 más 23.400 es este que está aquí, y este más este es este, y este más este es este. ¿Okay? Y esta suma corresponde a 68.426,56 más 124.320, este valor que está aquí. Con eso completamos la tabla número 3.